Buenas noches, amigos. Están ustedes aquí con nosotros en la Manzana de la Discordia y para nosotros es una gran oportunidad de comunicarnos con todo nuestro auditorio. Buenas noches, mi querido Pancho Garfias, ¿cómo estás? Pues bien, como se puede estar en esta cuarta transformación. A ver, ilústrame. Vamos a intercambiar estampitas. Vamos a intercambiar estampitas. Por eso hoy, esta semana hubo una estampita bastante comentada. El presidente sentado en una silla completamente desparramado en la Casa Blanca. Pero eso es una cuestión de forma. Y el fondo es que regresaron sin que a López Obrador se le cediera concretamente ningún punto. Y estoy hablando de acuerdos, no de propósitos, ¿eh? No hubo ningún acuerdo significativo sobre este plan de 5 puntos que presentó para mejorar las relaciones laterales, para combatir la inflación, para el tema de los gasoductos, que le vamos a dar gas a Estados Unidos. Hubo, por lo que trascendió, habrá más gasto y más cooperación de México a Estados Unidos que de Estados Unidos a México. Se celebró con bombos y platillos que el anuncio es un anuncio de que van a invertir empresarios estadounidenses 40,000 millones de pesos, pero se omite decir que es para empresas de Estados Unidos. Yo saludo la inversión extranjera, y yo creo que es absolutamente necesaria para recuperar los niveles de empleo, para que la gente pues tenga más expectativas, para recuperar este crecimiento que desde el 18 para acá no lo conocemos. No hemos recuperado los niveles que teníamos en el 2018 cuando se fue Enrique Peña Nieto. Entonces, mi sentimiento es que pues, fue un viaje de 3 días donde incluso no le dieron un trato pues, de jefe de Estado. No sé si recuerdas la imagen del presidente López Obrador llegando a la Casa Blanca y nadie lo estaba esperando. Ese mismo día yo creo que se equivocaron. Se habló mucho y fue polémico el tema de la fecha, porque ese día, 12 de julio, salía Joe Biden a una gira a Medio Oriente. Va a visitar Israel, Arabia Saudita, que por los temas que se van a tratar, la mente de Biden estaba más allá que con el presidente López Obrador. Otro tema fue que pues allá no están acostumbrados a la mañanera. Entonces el choro larguísimo que se aventó, creo que le contaron los gringos el tiempo que habló, y habló 28, 27 minutos, más, sí, alrededor de 28 minutos fueron en total, mientras que Biden tuvo una intervención de 2 minutos inicial y luego 7, 8 minutos después. O sea, habló más del doble del tiempo. Y eso, pues allá no están acostumbrados a ese tipo de actos, de protocolos que se alarguen, porque a un señor le gusta hablar mucho, ¿no? Y quedarse mucho tiempo con el micrófono. A veces, eso ya es percepción muy personal, ya veías la cara de Biden como diciendo, apúrate, ¿no? Entonces, pues yo te preguntaría, ¿tú qué viste? Pues desde antes de la celebración de la visita, aquí, no solo aquí, sino en la prensa extranjera, hubo una percepción en el sentido de que era desconcertante esta visita, no le veían mucho caso. Ese era el comentario general. Se veía como algo forzador. Entonces era un escepticismo de, pues vamos a ver qué resulta, pero no había una gran expectativa. Acuérdate que, y es importante recordarlos, el desencuentro que hubo en torno a la Cumbre de las Américas, ¿sí? Esta postura del presidente López Obrador, si no va a Cuba, si no va a Nicaragua, si no va a Venezuela, pues yo tampoco voy. ¿Sí?
Entonces, ese era el telón de fondo. sí, un poco el desagravio por ese casi veto que le puso el presidente López Obrador sobre esa cumbre. Pero adelante. Ahora, teniendo eso como telón de fondo, digamos, tenemos dos percepciones. Lo que todos vimos y lo que hemos leído, que coincide básicamente con lo que tú dices, ¿no? El trato hacia él estuvo, digamos, saturado de pequeños detalles que muestran que la atención que se le brindó no es una atención preferencial. El sitio donde se le hizo residir, un hotel, y no precisamente de quinta, sino de tercera. Bueno, que no la Blair House. la explicación fue que el presidente siempre llegaba a la residencia del embajador Esteban Moctezuma, que estaba enfermo de COVID en ese momento y obviamente no lo podía recibir. No es explicación, él tiene todas las explicaciones, oficial. pero hay una más importante y es Sí, para los invitados especiales, tienen la una Blair House, residencia ¿no? especial. Claro. Sí. Desde ahí, después nadie lo estaba esperando, después le cancelaron parte de las reuniones que estaban previstas, después, como tú dices, esa sesión en la sala oval, pues él deslució, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista estrictamente orgánico, su manera de moverse y su gesticulación debe tener alguna limitación estrictamente física. No estoy hablando de una enfermedad, pero sí de una condición. Así como hay zurdos, ¿no? El ser erguido, el ser encorvado, el tener cierta facilidad para moverte o tener más dificultad para moverte es una determinante orgánica. Pero aún así, si él le interesara, él podría atildarse, ¿no? Para, aún con mayor esfuerzo, dar una postura diferente. Pero como tú dices, la imagen que vimos no es una imagen, digamos, que nos haga quedar muy bien. Se ve entre derrengado y guandajo, como decimos. Todo desparramado en la silla. Después se dio el lujo, porque él así es, ¿no? De echarse un choro mareador que no venía al caso. Enseñarle el Padre Nuestro al Papa, ¿no? Es como explicarle a él, al presidente de Estados Unidos, la historia del presidente Roosevelt. Todo el mundo decía, ¿a dónde va, no? Después se puso muy galán diciendo, aquí veo con 5 asuntos, joven, me resuelve, ¿no? Y el otro lo tuvo que corregir, le digo, pero no, eso de China no es precisamente así. Y hay que recordar también que antes de irse aquí dijo con firmeza que iba por 300,000 visas de trabajo temporal para trabajadores mexicanos. Luego cuando le preguntaron, dijo que sí se había hablado del tema, porque el comunicado de la Casa Blanca, el conjunto, no dicen absolutamente nada de eso. Dice que sí, que absolutamente, que va a ser un número considerable, ¿sí? Luego, el embajador Esteban Moctezuma habló de que eran como 260,000, pero serían, dijo, ian. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no hay un acuerdo firmado, de que se comprometen a dar tantas visas. O sea, y tú puedes decir de palabra lo que quieras, pero mientras papelito no hable, pues ahí pueden pasar años y años y nunca te van a cumplir ese número de visas. Ahora, pues realmente, si vamos más allá de lo que es lo estrictamente legal, pues ¿a cuánto asciende la inmigración? O sea, ¿no? 300,000 visas no son nada comparado con la cantidad de indocumentados que están llegando en Estados Unidos, y aunque se enojen los señores de la 4T, se están yendo porque en México no encuentran oportunidades. Ahí están los datos. La migración de mexicanos a Estados Unidos se ha triplicado, 3 veces más que con Peña Nieto, en el paraíso de la 4T, donde hablan de sembrando vida, donde hablan de jóvenes construyendo futuro, que lo quieren exportar a Centroamérica como solución a los flujos migratorios, y en México no podemos ofrecer oportunidades laborales y menos violencia, porque hay muchos se van también por motivos de violencia, para que residan en su propia tierra. Entonces, pues todo es un cuento. A ver, si me permites, retomando el tema, yo creo que la Junta estaba mal aspectada desde el principio, no era posible esperar
lo que él decía que iba a traer. Entre otras cosas porque el momento político del presidente Biden no es precisamente el mejor como para que se pueda comprometer, está en una situación compleja. Yo creo que en ese sentido la perspectiva aceptó en los resultados. Pero por otro lado, como tú bien dices, la versión que da el gobierno de la 4T tiene que ser una vez más una versión optimista, ¿no? Bueno, En la mañanera, bueno, fue un éxito según él, ¿no? cito a Fernández Noroña, Fue un éxito total. La tribuna del Senado. Es la mejor visita que un jefe de Estado ha hecho a Washington en toda la administración Biden. Ahora, yo aquí le volvería a preguntar a nuestro auditorio. Nuestro auditorio está informado, ve la televisión, lee el periódico, se entera, la información está en el ambiente y finalmente el votante es el juez. Entonces la pregunta es, ¿cuál está siendo la actitud del votante frente a estas versiones? ¿Le siguen creyendo a las versiones que el presidente y el régimen disemina? ¿Le siguen creyendo? Si fuera así, están en su derecho, ¿no? Están en su derecho. Así es, en esto consiste la democracia. Sin embargo, yo creo que sería razonable que todos, tratándose de la suerte de nuestro país y con ella de nuestra propia suerte, que estuviéramos mucho más atentos a examinar los datos y no nos dejáramos ir con falsas verdades a donde quiera que éstas fueran. Porque el costo de no acertar es siempre la decepción, siempre. Y los errores cuestan. Pues es que lo tenemos diariamente, todas las mañanas. Ahora, el mismo discurso, las mismas palabras, y todo está bien y todo va a todo dar. Y bueno, tenemos servicios de salud como en Dinamarca, vamos a desarrollar el mejor aeropuerto que se ha construido en el mundo, el AIFA. Una cosa que es muy clara ya. Son mentiras, pues, ¿no? Una cosa que es muy clara ya es que el presidente se ha desentendido de la marcha de los grandes temas. Para él la economía ahí va y ya no le presta mayor atención. Para él su prioridad y quizás su único tema es la sucesión presidencial. Y en ese sentido su esfuerzo está destinado clarísimamente a hacer hasta lo imposible por heredar la gestión a otra persona que sea de su mismo partido. Sabrá Dios por quién se acabará inclinando. Tenemos las apuestas. Yo aquí te diría que su Delfina claramente no es Delfina la que va al Estado de México. Su Delfina para la presidencia de la República es Claudia Sheinbaum. Y qué bueno que me haces recordar a Claudia Sheinbaum, porque ayer fueron imputados 8 funcionarios por el derrumbe de la línea 12 del metro, todos relacionados con construcción y diseño, supervisión de obra. Lo cual quiere decir la luz hacia atrás. No, lo cual quiere decir que está cargado políticamente. Todos los funcionarios son de la era de Marcelo Ebrard. Así es. Marcelo Ebrard es el contendiente que en las encuestas supera a Claudia Sheinbaum, el único, porque ellos dos son los que siempre están encabezando todas las encuestas de preferencia hacia el 24. Obviamente, detrás hay un sesgo político muy claro de descargar toda esa responsabilidad, pero hay que subrayar, Pepe, y es importantísimo que la gente lo entienda, el tercer informe de la empresa noruega DNV, que pone el acento en la falta de mantenimiento y la ausencia de inspecciones en el metro como causas torales principales del derrumbe de esa parte del metro. Entonces, ¿qué no tendrá nada que decir Florencia Serranía, la exdirectora del metro? Qué bueno que la mencionas, porque curiosamente a ella no se le citó. Por eso. Y lo curioso es que la razón que explica la Fiscalía de por qué no se le citó es para no vulnerar sus derechos humanos. Verdaderamente es un argumento que no se sostiene. Que porque
la carpeta sobre falta de mantenimiento no está abierta. Así es. O sea, eso es verdaderamente la salida. Pues mi querido Pancho, el tema Ridícula. se nos está acabando y estamos volviendo a ver la enésima versión de lo mismo. El señor presidente tiene su versión de país, a ella se dirige, en ella cree, ella repite, y sin embargo la realidad va por donde va. Y cada vez la realidad se distancia más de la versión que él nos repite mañana con mañana. El Evangelio, según AMLO, que es una versión diaria, ¿no?, va cada vez más diferenciado de la realidad. Ahora, nosotros, nuestro auditorio, nosotros caminamos en las calles, no en los renglones del discurso. Y en ese sentido no hay más realidad que la que vivimos más y todos los días. De tal suerte que nosotros está el saber qué creemos y qué no creemos. Mi querido Pancho, se nos acaba el tiempo. Voy a cerrar con un comentario A ver, Pancho, optimista. venga. Cada día que pasa, estamos más cerca del cambio. Si es optimista, me sumo a tu optimismo. Quiero creerlo, quiero creerlo. Pues Pancho, muy buenas noches, que te vaya muy bien esta semana. Y nos vemos el viernes, Nos vemos el viernes. 9:30 de la noche, aquí en la manzana de la discordia.